mi hermano David. Los invito a orar. Eterno Dios, nuevamente Padre, nos presentamos delante de ti. Nos disponemos, Señor, a aprender, a escuchar de tu palabra. Pedimos, Señor, nos ayudes. Espíritu Santo, ve nuestra necesidad, Señor. Ve nuestra necesidad de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a comprenderla, Padre. Usa la vida de mi hermano David, Señor, para que pueda, Señor, exponerla, Señor, de una manera buena, Señor, para tu iglesia, que edifique a tu iglesia. Lo pongo en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo de comunión, de compañerismo como hermanos también. En Cristo Jesús. Amén. Tuvimos en nuestra primera sesión, lo que intenté hacer fue probarles bíblicamente porque es necesario, es un deber tener una confesión de fe y lo que esto significa. Pero ahora nuestra segunda parte es la necesidad de tener una confesión de fe, es decir, esto no debería quedarse solo es bueno tener confesión de fe, es bueno conocer las confesiones de fe, sino que es necesario que cada iglesia local tenga una confesión de fe. Eso es muy necesario. Y mi intención en esta exposición es mostrarles por qué es tan necesario tener una confesión de fe. ¿Por qué sería necesario adoptar formalmente una confesión de fe? Antes permítame decirle a qué me refiero con adoptar formalmente. Adoptar formalmente es que mediante un documento, algo escrito, aprobado por la iglesia local, se indique como parte de la Constitución, es decir, es un documento que constituye. En ese documento que constituye, que diga: nosotros, esta iglesia local, adopta, suscribe tal confesión de fe. En algunos documentos aparece toda la confesión de fe completa, en otros simplemente se adiciona como un anexo y ahí aparece la confesión de fe. Pero además, este documento que se integra por escrito también se hace de manera pública. Lo da a conocer y da a conocer que esta confesión o la confesión que suscribe constituye el marco doctrinal y teológico sobre el cual los pastores y maestros de esa iglesia enseñan la palabra de Dios. Entonces, cuando digo adoptar formalmente, estoy diciendo que la iglesia tiene que formular un documento y decir: nosotros, la iglesia bautista Elohim, pero tiene otra parte, ¿verdad? Y bíblica Elohim. Okay. La iglesia bíblica Elohim. Entonces, la iglesia bíblica Elohim se constituye como iglesia y suscribe tal confesión de fe. A eso me refiero cuando estoy diciendo adoptar formalmente. Nosotros en Monte Sion tenemos una constitución que dice que nosotros, la Iglesia Bautista Reformada Monte Sion, suscribe la confesión de fe bautista publicada en 1689, conocida como la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. A eso me refiero con adoptar formalmente. Y eso constituye, o eso se hace, queridos, porque si llega una persona a nuestra iglesia y nos pregunta: hermano, ¿y aquí qué enseña? Yo le entrego la confesión y le digo: nosotros creemos estas cosas. Los pastores de la iglesia Monte Sion tenemos vamos a decir, un requisito más exigente. Nosotros la suscribimos completa.
Los creyentes pueden no suscribir de manera completa, pero sí de manera general. Después, si hay tiempo, podemos explicar eso, pero la clave es que si usted va a nuestra iglesia, entonces usted puede decir, cuando predique el pastor David, su marco teológico siempre estará dentro de estas enseñanzas que expresan la confesión de fe. Los miembros de nuestra iglesia, si yo predicara una doctrina contraria a esa confesión que suscribimos, hablaría conmigo, diría, hermano, pero eso que usted predicó es distinto de lo que dice nuestra confesión de fe. Estamos asumiendo que la confesión de fe es bíblica, ¿sí? Entonces, ¿es necesario que una iglesia la adopte formalmente? La respuesta es sí, debe ser. Y voy a presentarle por qué es necesario hacer eso. En primer lugar, por la unidad. Ustedes han escuchado esa palabra, yo creo que muchas veces, y es citada en la Escritura. Les prometí que iríamos a Efesios 4, ahí vamos a estar un momentito. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Como les mencioné, Efesios, a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a enseñarle a la iglesia las implicaciones que tiene sostener la sana doctrina. Y dice, al sostener la sana doctrina deben de saber que hay una unidad causada, producida por el Espíritu Santo, y esa unidad debe ser preservada y guardada. La unidad es efectuada por el Espíritu Santo, pero los creyentes deben de guardarla. Existen dos afirmaciones en el pasaje, en el 4, ahorita vamos a ir, que indican que esa unidad es una unidad en la verdad o en la fe. El término que utiliza es fe. Usted va a decir, hermano, o es verdad o es fe. Es que se refiere a la verdad. Pero déjenme explicar cómo sucede esto. Vayan conmigo a los versículos. Vamos a ver el 5 y el 13. ¿Qué les parece si leemos del 1 al 13? Y luego vamos a hacer énfasis en algunos pasajes, ¿sí? Dice, yo pues, preso en el Señor. Ese yo pues es porque el apóstol Pablo ha terminado de exponer doctrina. Y ahora dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, ya habla de la práctica, de la implicación de la doctrina, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, o sea, todo esto es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, noten el versículo número 5 y el versículo número 3. Utiliza la palabra fe, pero no se refiere, queridos, a la fe subjetiva. Hay una fe subjetiva, ¿saben? ¿Verdad? El creyente tiene una fe subjetiva, es la que es descrita en Hebreos 11, capítulo 1. Ustedes también se lo saben de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, esa es la fe subjetiva, es la fe del creyente, la fe que el creyente tiene en Cristo Jesús. Es una fe salvadora, es una fe que confía, una fe que descansa en la persona y en la obra de Jesucristo. Pero hay una fe objetiva. Esa fe es la que describe aquí Efesios. Y esa fe es el conjunto de enseñanzas o doctrinas que la Biblia nos entrega, la cual debe ser guardada, debe ser la base de nuestra unidad, la base de nuestra edificación.
esa unidad. Entonces, si ven el versículo 5 del capítulo 4, dice, un Señor, una fe. No habla de una fe, pero entre todos como una fe. Hermanos, que aquí creo uno por todos, por eso digo que no se puede referir a la fe salvífica. Se refiere a esa fe entregada a los santos que dice Judas, a ese conjunto de enseñanzas. En el versículo número 3 es más claro, porque cuando dice fe, describe y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que estemos de acuerdo en las cosas que creemos que tienen que ver con el conocimiento del Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Para poder tener unidad, la comunión que hay entre nosotros, ese común acuerdo, debe estar fundamentado en la verdad, en la sana enseñanza de la Escritura. ¿Cómo podríamos actuar o trabajar unidos si no creemos las mismas cosas? ¿Podríamos? El sentido común nos dice claramente que no. Si usted y yo quisiéramos cortar un árbol, ¿quién ha cortado árboles en su vida alguna vez? ¿Verdad? Con hacha. Hay una manera de cortar el árbol, ¿verdad? Pero si yo voy sin experiencia, sin saber, agarro la hacha y le empiezo a dar hachazos donde sea, y el que sabe me dice, no, espérate, para cortar el árbol necesitas agarrar corte, necesitas pegarle abajo y luego pegarle arriba, y pegarle en el mismo lado. ¿De qué sirve que le des hachazos en diferentes partes? Nunca lo vas a cortar. Pero yo digo, no, pero yo no creo lo que tú dices. Pues ahí nos halla, si hay una sola hacha. El que sabe me la va a querer quitar, y yo que no sé, no voy a querer que la agarre. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ese es el sentido común, nos dice que nosotros no podemos trabajar juntos si no creemos las mismas cosas. Imagínese usted que estamos aquí en la iglesia y decimos, hermano, nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Y luego que el grupo de acá, ya les tocó, ¿verdad? El grupo de acá dice, bueno, hermano, sí es el Hijo de Dios, pero es que realmente no estamos seguros de que Él fuera hombre. Imagínense. Hermanos, pero es necesario que Cristo sea hombre, porque si no, ¿cómo puede ser Él nuestro segundo Adán? Tiene que ser un hombre. Y ustedes, pero es que mi abuelita me decía que Cristo realmente no me empieza a traer una diferencia doctrinal que provoca esa ruptura. Vean lo que dice de nuevo el apóstol Pablo en Romanos 16. Creo que lo citamos hace rato y aquí lo tengo. Dice, amados, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. El apóstol Pablo está diciendo que las divisiones y los tropiezos están derivadas de las diferencias doctrinales. Es el 16-17, no dice pasaje, perdón, 16-17. Entonces, hermanos, queremos tener unidad, tiene que ser en la verdad, tiene que ser en la fe, tiene que ser en la doctrina. Tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que creemos para que pueda haber unidad. Si no, vamos a andar cortando árboles mal. Los de acá van a decir, no, agarre corte. Yo no, corte, hermano, donde sea. Hasta uno va a agarrar acá un bat, pensando que puede cortar el árbol con una mano. No, para cortar árboles se necesita una hacha. Ahora yo sé que en la práctica ustedes dicen, hermano, ¿y cómo se puede distinguir eso? Te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el medio ordenado por Dios en su palabra para salvar a los pecadores? El medio. La predicación del Evangelio. ¿Y qué pasa cuando las personas empiezan a decir que hay que ganar a las personas de alguna manera y dejan el Evangelio de lado? Dijo una vez una persona, una querida persona, que tenía muy buenas intenciones, pero había ignorancia bíblica. Y esa persona dijo, hermano, y si invito a mis familiares y no les digo nada, y luego van a la casa, luego usted va, y ahí cuando usted los agarra por sorpresa, y voy a decir que es el pastor, y los agarra y les empieza a enseñar de la palabra, pero no se vaya tan directo, primero no digan así como, no es así. O sea, debes hablar el Evangelio abiertamente, sin temor.
Dios ha ordenado que por la locura de la predicación del Evangelio, los pecadores vengan a Él. O hay unos que son todavía más extremos, ¿no? Que dicen, hermano, sí, háblales del Evangelio, pero no les hables tan duro del pecado, hermano, porque no van a venir. Eso está mal. Hay que hablarles del pecado y de la esperanza que hay en Cristo Jesús para el perdón del mismo. Amén. Pero no debemos suavizar uno, ni debemos tergiversar lo otro. Debemos hablarlo con claridad. Debemos ser capaces de decir, eres un pecador, estás perdido, y a menos que te arrepientas serás condenado eternamente al infierno. Y al mismo tiempo decirle, pero si tú vinieras y le pidieras perdón a Jesucristo, Él te perdonaría. Él te salvaría. Sí, es amén. Tú le amarías porque Él te ama. Oh. Entonces, la unidad doctrinal es clave. Si no hay unidad doctrinal, la unidad no se puede preservar. Por eso es necesario que una iglesia se ponga de acuerdo. Bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuáles son las cosas que creemos? Y eso les puede llevar tiempo. Yo no estoy diciendo que eso se hace. Bueno, hermano, pues ya, rápido. No, les puede llevar tiempo, pero deben hacerlo. Deben pensar que si una iglesia no lo hace, está expuesta a las divisiones doctrinales. Vendrán personas con ideas diferentes y entonces no podrán considerar qué es lo que realmente la iglesia cree. Nosotros hemos tenido la experiencia, hemos recibido hermanos, queridos hermanos, pero que no creen lo mismo que nosotros creemos y nos dicen, hermano, pero yo no creo esas cosas. Bueno, hermano, pues ¿qué puedo hacer por ti? Más que enseñarte con la palabra, tratar de que tú puedas creer lo mismo que nosotros, pero si tú no quieres creer lo mismo que nosotros, pues no te puedes unir a nosotros, no puedes ser miembro de esta iglesia y no puedes venir a enseñar algo diferente de lo que nosotros hemos creído. Ahora no estoy diciendo que nuestra fe no sea puesta a prueba. Yo con todo gusto, si alguien me dice, hermano, ¿usted está dispuesto a que le examinen sus creencias? Claro. Además que yo ahora tengo una base de ustedes, porque les digo, yo creo todo lo que dice la confesión de fe, según lo que entiendo de la Escritura. Ahí usted examine, si encuentra fallo, que a mí me dice para ver dónde es. Pero no todas las personas pueden decirlo, porque dicen, no, pues yo confesión de fe no. La unidad, vean lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Así es. Entonces, la primera cosa, ¿por qué debemos tener una confesión de fe? Porque es mediante una confesión de fe, es una herramienta que nos ayuda a preservar la unidad doctrinal de la iglesia. Así es. Por último, vean un pasaje más para pasar a nuestro siguiente punto. Es 1 Timoteo 6. Versículo 3 y la 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas costumbres. No, hermanos, todas estas cosas nacen de la debilidad doctrinal. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, es el versículo 5, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es 1 Timoteo 6, 3 a 6. Ahora pasemos a la segunda razón por qué es necesario tener una confesión. En segundo lugar, por la edificación. Cuando hablamos de edificaciones, entendemos que es el término de una construcción. Así la iglesia se desarrolla y crece edificando con sana doctrina,
Vamos otra vez a Efesios, donde estábamos ahorita. Dijiste que esta era mía, ¿verdad? Efesios 4, pero ahora vamos a ver el versículo número 2. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjenme les hago unas preguntas rápidas. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Entonces ya, con eso sabemos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué dice del cuerpo de Cristo? Que el cuerpo de Cristo se edifica, es decir, que crece. En los versículos posteriores habla de estatura, de plenitud, es decir, como si fuera un infante y que llega a la edad adulta en su máximo vigor. ¿Sí estamos ahí? Ok, entonces, el apóstol Pablo está diciendo que la enseñanza que han dado los apóstoles, los profetas, los pastores y maestros, es necesario, ellos como dones de Dios, para que la iglesia se edifique mutuamente. Se edifique, es decir, que unos y otros cristianos contribuimos a nuestro crecimiento espiritual. Pero ¿cómo podemos contribuir? Dice 1 Corintios 14:26. Este capítulo 14 de 1 Corintios es un pasaje que muchos creen que es controversial, pero en realidad lo que el apóstol Pablo enseña en este capítulo tiene que ver con la edificación de la iglesia. Ustedes lo leen completo en su casa si ustedes quieren toda la carta. Pero en el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para... Es decir, que la actividad eclesiástica está centrada en la edificación mutua. Pero ¿cómo vamos a edificarnos mutuamente si nosotros no estamos de acuerdo en las cosas que creemos? ¿En qué se va a convertir eso? Ahora, no quiero que me malentiendan, queridos hermanos, no significa que no podemos diferir de opinión, porque podemos tener opiniones diferentes. Es más, podríamos observar alguna doctrina de manera diferente, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primero, escuchen esto, y esto no viene en mis notas, esto es una recomendación pastoral. ¿Qué pasa si el hermano Israel y yo, que somos miembros de una misma iglesia, tenemos una diferencia doctrinal? Él tiene la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. Yo tengo la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. Y en un espíritu de aprendiz, buscar aprender del Señor para ver dónde están esas diferencias. Porque el autor de la Biblia es uno, el Espíritu Santo. No hay contradicción en el Espíritu Santo. Es imposible que Dios se contradiga. Lo que hay es aprendices como nosotros, que hay cosas que no entendemos igualmente. Pero eso no tiene nada que ver con la consistencia y la armonía de la Escritura. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo pueda tener unidad con mi hermano? Que ambos vayamos a la fuente, que ambos estudiemos como aprendices y busquemos de Dios, o en Dios, en su verdad, lo que necesitamos saber. Así es. Entonces debe ser para edificación. Noten otro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 4. Cuando el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 4, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Lo leímos hace rato. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te lo encargo ahora. El apóstol Pablo le está diciendo, Timoteo, ve, porque quiero que hables con los hermanos, enfóquense en la doctrina, dejen los asuntos, porque los fariseos, los judíos habían desarrollado una cantidad de anécdotas alrededor de la Escritura, y dice, eso es interminable y no tiene ningún provecho. Los cristianos tenemos que buscar que nuestras conversaciones, nuestras relaciones, nuestras pláticas, nuestro trabajo con respecto a la sana doctrina sea vigorosa, continua, para poder edificarnos unos a otros, hacernos preguntas que nos hagan cuestionar, hermano,
¿Viste lo que dijo el hermano acerca de que Cristo es hombre y que es necesario que sea hombre? Pues sí lo creo, pero ¿por qué es necesario que sea hombre? ¿Dónde dice? ¿O por qué tenía que Cristo humanarse? Dios nos podría salvar de otra manera. Y surgen preguntas, y entonces empezamos a investigar en la Biblia y empezamos a aprender y somos edificados. Al rato regresa ese hermano diciendo, hermano, ya sé por qué Cristo tiene que ser hombre, porque Cristo tenía que fungir como nuestro representante. Adán lo arruinó y Cristo vino a reparar lo que Adán arruinó, pero además hizo lo que Adán no pudo. Y es nuestro segundo Adán, según dice Romanos capítulo 5. No sabía, hermano. Pues sí sabía que era hombre, pero no sabía por qué tenía que ser hombre. Y al mismo tiempo tenía que ser Dios. Esa clase de preguntas deben de venir a los creyentes y debe haber esa mutua edificación. Otro pasaje dice, el versículo 20 de Judas, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿A qué se refiere esa fe? A esas doctrinas. Podemos ser edificados sobre la enseñanza de la Escritura, lo que la Biblia dice, y lo que podemos decir que confesamos como lo que la Biblia dice. Orando en el Espíritu Santo, eso dice Judas 20. Hay una necesidad que la iglesia sea edificada. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Eso es lo que hemos leído. La iglesia debe ser edificada. El Señor en su palabra la ha establecido como su reino inaugurado bajo el nuevo pacto. Y la hará multiplicar, pero eso solo ocurre si es edificada de verdad y en la verdad. No puede ocurrir de otra manera. ¿Saben por qué las iglesias sufren divisiones? Por causa de la falta de sana doctrina. Así es. Así. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? No es predicar y enseñar la palabra de Dios, enseñar la sana doctrina. Usted dé un repaso a las cartas pastorales donde Pablo le dice a Timoteo y a Tito la importancia de que estén enseñando, preservando, guardando, cuidando y heredando, encargando a hombres fieles la sana doctrina. Pero no solo de los pastores. ¿Cuál es el deber del creyente? ¿No es crecer con la leche espiritual no adulterada? Es necesaria una confesión de fe porque ésta contribuye a la edificación de la iglesia. Número 3. ¿Por qué es necesaria una confesión de fe? La Escritura afirma claramente que la iglesia se convierte en la guardiana de la verdad. Esa verdad no puede ser ambigua si ha de ser sostenida y defendida. Vayan conmigo al pasaje que seguramente creen que estoy citando. Aquel que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ustedes que conocen su Biblia saben dónde está. Les ayudo. 1 Timoteo 3, versículo número 16. Bueno, 15. ¿Están ahí? 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 16. Vamos a leer solamente el 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí, claro está que el apóstol Pablo está diciendo, la iglesia es donde Dios habita. Y eso es algo glorioso. Pero no dice solamente que Dios habita, dice, es el Dios vivo y verdadero el que habita en la iglesia. Y dice, y hay una forma de caminar en la iglesia. Dice, eso te escribo estas cosas para que sepas cómo debes caminar en la iglesia. Pero luego el apóstol Pablo hace otra afirmación interesante. Dice, porque la iglesia, que es casa de Dios, del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Pues ahí donde vamos a meditar el día de mañana. Los enemigos de Dios tienen un rasgo en común: socavar la palabra de Dios. Ese es el distintivo de los enemigos de Dios. Cuando alguien me habla de Satanás y los espíritus malignos, me dicen, ¿usted cree en los espíritus malignos? La Biblia habla de eso. Pero no creo que el propósito de los espíritus malignos sea asustarnos. No es eso. Los espíritus malignos tienen como característica tratar de torcer lo que Dios dice.
Desde el inicio, Satanás le dijo a la mujer: no, con que Dios os ha dicho, torciendo lo que Dios. Entonces, eso es el distintivo de nuestros enemigos espirituales: tergiversar lo que Dios dice. Y lo que estamos leyendo es que la Biblia se convierte en columna y baluarte de la verdad, porque debe sostener esa verdad, debe mantener esa verdad, debe ser guardiana de la verdad. Y no puede serlo si no la aprende a articular, a defender, porque estamos hablando de palabras, de creencias. No estamos hablando de atrincherarnos en un edificio, estamos hablando de una guerra espiritual, y que las armas espirituales son la palabra de Dios, y que debemos argumentar, luchar y declarar y proclamar lo que Dios dice en su palabra como su verdad. Y que cuando alguien venga y nos diga que la palabra de Dios dice algo que no dice, nosotros seamos capaces de decir: eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Si nos decimos creyentes y miembros de la iglesia de Cristo, debemos sostener la verdad expresándola con la mayor claridad posible, evitar las creencias generales que pueden adoptar casi cualquier persona. ¿No le ha pasado con sus familiares? Es que lo que debes de hacer es buscar a Dios. ¿Y qué le contesta a la persona? Sí, lo busco. ¿No le dice? Pero tú debes de creerle. Sí, le creo. Pero usted dice: bueno, le crees y lo busca. ¿Ahora qué le digo? Es que lo que tú debes hacer es acercarte. Si me acerco, ya, pues usted dice: ¿para qué le digo? Lo que usted tiene que decirle es más claramente lo que eso significa. Déjame decirte lo que quiero decir con que tú busques a Dios. Buscar a Dios significa que puedas conocer qué persona es Él: glorioso, majestuoso, santo, misericordioso, bondadoso, justo, que no ve inocente al que es culpable y que lo juzgará finalmente. Buscar a Dios significa que sepas quién es Él, porque después de que sepas quién es Él, implica que tú sepas cómo te puedes arreglar con Él, porque delante de Dios todo corazón debería humillarse, todo arrogante debería postrarse, y aquí no te veo humillar ni necesitar. Es más, se me hace que la clase de Dios que tú has buscado es un genio de la lámpara que te arregle tus problemas, y no el Dios de la Biblia. ¿Qué le parece eso? Eso es confesionar. ¿Por qué confesionar? Porque pero ¿dónde dice eso? Mira, déjame te enseño. Aquí en la confesión es una síntesis. Dios es majestuoso, glorioso, bondadoso, longánimo, libérrimo. Ese es Dios. Oh, yo pensé que Diosito era Diosito. Lo que tú creías, pero lo que la Biblia dice es que Dios es el Todopoderoso, el que ha hecho los cielos y la tierra, que gobierna aún lo más mínimo que tú crees que Dios no gobierna. Así es. Que Dios hizo al hombre bueno, pero nos apartamos, que tú eres un perverso pecador. No me digas así, es la verdad. La Biblia te clasifica ahí porque has quebrantado su ley. Pero tengo buenas noticias. Él envió a su Hijo para salvar. Pero la pregunta es: ¿te arrepentirás de tus pecados? ¿Le buscarás de todo tu corazón? Porque Él dice: el que a mí viene, pero irás, te humillarás, le buscarás, o querrás seguir tu propio camino. Contender por la fe no es mera confrontación, porque no quiero que entiendan: hermano, tenemos que pelearnos con todos. No. De hecho, la confrontación, la contienda por la fe debe ser caracterizada por lenguas amables, mansas, fieles, sencillas, amorosas, pero veraces. Porque se le puede decir a un pecador de su condición con amor. Entonces, contender por la fe no es una mera confrontación, es colocarnos del lado de Dios, de nuestro Señor, y afirmar lo que Él dice como la verdad. Cuando una persona dude y diga: pero ¿sí me perdonará? Pues Él dice que si te arrepientes, Él te perdona. Eso es verdad porque Él lo dice.
pero Él me salvará. Él dice que puede salvar a los más miserables pecadores, del cual yo soy uno y tú eres otro. Entonces, ¿Dios te ha salvado? Sí. ¿A poco te crees tan bueno? No, no fue por mí. De hecho, el que sí es bueno murió en la cruz y yo me he apropiado de tan precioso galardón o regalo para un pecador como es Cristo Jesús mismo. ¿Ven por qué es importante tener una confesión? Porque hay que sostenerla, hay que articularla, hay que enseñarle a las personas. Nosotros creemos esto y lo creemos porque la Biblia nos enseña. Número 4 y último, por honestidad. Debemos tener una confesión de fe por honestidad. Todos los protestantes cristianos, usted es protestante cristiano, ¿verdad? No tenga temor de decir, hermano. Usted es un cristiano y se puede clasificar dentro de los protestantes porque usted no es católico romano, ¿cierto? Ahora, esto no es motivo de la conferencia, pero también usted es católico, pero no romano. ¿Sí? Pero bueno, no es lo que voy a hablar ahora. Pero entonces, nosotros somos cristianos, protestantes, y tenemos creencias. Y en este tiempo de relativismo es fácil ser ambiguo. Es muy fácil ser ambiguo. Primero están los que cada quien tiene su verdad. Y luego después están los que no quieren definir las cosas que creen. Oye, ¿tú de cuál eres? Yo soy cristiano. Cristiano, nomás cristiano. No quiero decir nada más. Cristiano. Por eso, pero ¿qué crees? En Jesús, como el cielo. Ya. Pero ¿qué crees de Jesús? No, ya te dije. No más. La creencia general, sin la debida precisión doctrinal, no solo es peligrosa, sino también es deshonesta. Queridos, todos los cristianos profesantes tienen una confesión de fe, pero no la tienen escrita. Usted vaya a cualquier iglesia, es más, incluso si va a grupos que medio tuercen las cosas o tuercen las cosas, ellos tienen una confesión de fe, pero no la tienen escrita. ¿Y saben por qué no la escriben? Porque la pueden cambiar a su antojo. Porque ahorita creen una cosa y mañana creen otra cosa. Se va cambiando. Nosotros en Montesión, entre pastores, platicamos y nosotros estamos convencidos de esto que les voy a decir. Si yo dejara de suscribir la confesión de fe en su totalidad, yo tendría que renunciar al pastorado. Puedo ser miembro de la iglesia, pero no puedo ser pastor de ella. ¿Así? ¿Por qué? Porque sería lo más honesto decirles, hermanos, yo he dejado de creer estas cosas. Entonces no debo de enseñar a esta comunidad local que sostiene esta confesión. Me puedo sentar y escuchar. Y en lo que difiera, para no causar divisiones, no ver todas las exhortaciones que hay ahí de las divisiones y aprender. Y si no estoy de acuerdo, pues de plano me voy a otra iglesia donde sí esté de acuerdo. Es honestidad. Todos ellos tienen ciertas convicciones definitivas en asuntos religiosos. Todas las personas tienen convicciones definitivas. Claro que no significa que no podemos cambiar, sí pueden cambiar, pero ponerlas por escrito nos obliga a que si hay algo que ha cambiado, lo digamos. Hermano, yo antes creía que Cristo tenía dos naturalezas, ahora no creo eso. Tendría que ser honesto y decirlo. Dice, este es un párrafo escrito por un teólogo llamado Louis Berkhoff. Dice, todos ellos tienen ciertas convicciones definitivas en asuntos religiosos y atribuyen a estas convicciones cierta autoridad, aunque no siempre las formulan de manera oficial. Se refiere a las personas que no quieren confesiones, ni las reconocen honestamente. La historia demuestra claramente que incluso la oposición actual no es realmente una oposición a los dogmas como tal.
Los dogmas son aquellas cosas que se han definido como grandes doctrinas, como la Trinidad, está establecida como un dogma que emana de la Escritura. Es simplemente una oposición a cierto tipo de dogmas o por ciertos dogmas específicos que no encuentran gracia a sus ojos o a los ojos de los teólogos modernos. Así que déjeme darle 4 razones que hay detrás del anticonfesionalismo. Esto lo escribe el doctor Samuel Wadrow. Dice que hay 4 razones detrás de aquellos que están en contra de las confesiones. Número 1, verdaderas herejías. Verdaderas herejías. ¿Saben ustedes lo que es una herejía? ¿Alguien podría decirme, hermano, herejía significa esto? La herejía es la presentación de algo falso como verdad. La presentación de algo falso como verdad. Ustedes saben quién era muy enérgico con las herejías. Vayan conmigo a Gálatas rápidamente, nada más para verlo. Gálatas. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo. Si han leído Gálatas, sabrán que el apóstol Pablo le escribe a los de Galacia porque se habían introducido judíos que estaban tratando de convertir al cristianismo en judaísmo. Y decían, ahora ustedes tienen que hacer todas estas cosas que hacían los judíos para que de verdad sean salvos. Y entonces vean lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice el capítulo 1. Diferente, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Queridos hermanos, la Biblia es clara al decir que somos salvos únicamente por la gracia de Dios en Jesucristo. No somos salvos por obras. Venir a la iglesia no nos salva. Hacer cosas buenas no nos salva. Y alguien dirá, entonces no hacemos cosas buenas. El que nos salva es únicamente Jesucristo. En ningún nombre bajo el cielo hay salvación sino solo en Jesucristo. Y esa salvación está conectada con producir obras. Pero esas obras no son el mérito de nuestra salvación. La causa de nuestra salvación es Cristo Jesús. Y las obras son una consecuencia innegable. Por eso cuando alguien dice, entonces hago malas obras, no conviertas la gracia de Dios en lascivia o en libertinaje. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para que nosotros, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso dice Tito capítulo 2, versículos 11, y si me equivoco me corrige, bueno, no me acuerdo exactamente ahí. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿cómo que ustedes están creyendo algo diferente? Esa es una herejía. Entonces, los que no quieren una confesión de fe, a veces guardan verdaderas herejías. Y eso es terrible. Cosas que son contrarias a la verdad del Evangelio. Número 2, infidelidad a los compromisos doctrinales. Hay quienes están en contra de la confesionalidad o de adoptar una confesión de fe de manera formal porque no quieren decir, me comprometo a sostener estas cosas. De hecho, hay muchos que no quieren comprometerse con la iglesia. Y yo ahí, queridos, de verdad, la iglesia es una bendición en este mundo. Un cristiano que no se compromete con la iglesia no entiende cómo Cristo se entregó por ella. No entiende el valor de la iglesia. El valor de la iglesia no está arraigado en las personas que lo componen, sino en Cristo que la compró con su sangre. Por eso yo espero que ustedes sean cristianos comprometidos. Cristo no solo se comprometió, se entregó a sí mismo por su cuerpo. Así que alejemos la tibieza de nosotros. Entonces, hay infidelidad a los compromisos doctrinales que se esconde bajo la idea de no confesiones, solo la Biblia. Hay que definir las cosas que creemos, porque son sobre esas cosas que nosotros podemos edificarnos, que podemos mantener la unidad. Así es. Tercero, libertad personal no mortificada. Hermanos, dentro de la confesión de fe existen una cantidad de capítulos que hablan acerca de la justificación, de la santificación,
de la manera en que Dios nos pide que nosotros vivamos. Allí aparece. Dice por qué somos salvos, cuáles son los efectos de la regeneración, cuáles son los frutos de la regeneración. Y entonces nosotros no podemos argumentar simplemente ya soy cristiano y entonces yo puedo vivir una vida con disolución moral. Eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Y hay veces que estas enseñanzas no son bien recibidas. ¿Por qué? Porque tenemos una libertad o nos hemos permitido tener una libertad que no corresponde a los hijos de Dios. Número 4, aversión absoluta a la autoridad. Esto es buenísimo. Nuestro mundo, hermanos, está en contra de la autoridad. Y eso se ha metido a la iglesia. Y dice la iglesia, hermano, pero ¿por qué yo me voy a sujetar a solo voy a platicar de las cosas que realmente hemos creído? Yo quiero platicar de lo que yo quiera. Aversión a la autoridad. Los pastores tenemos la responsabilidad de vigilar que las conversaciones de nuestros amados hermanos sean conversaciones que se edifican mutuamente. Y si alguien se desvía de la verdad, enseñarle amorosamente para que corrija el camino. Si persiste, reprenderlo. Y en última instancia, si él quiere continuar en una dirección diferente, sacarlo de la iglesia. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que le digan que se vaya. Es decirle, nosotros no creemos estas cosas. No puedes estar en esta comunión, en esta comunidad, sostenemos estas cosas, no puedes venir a enseñar algo diferente. Déjenme decirles por último lo siguiente. ¿No son estas cosas opuestas a la iglesia del Señor? Las que he mencionado, herejías, falta de compromiso doctrinal, libertad personal no mortificada, aversión a la autoridad. ¿No son todas estas cosas opuestas a la iglesia del Señor? No debemos tener temor de los hombres. Digamos que creemos en la Biblia, pero también digamos que creemos de ella. ¿Es ella para nosotros la verdad en todas sus partes? ¿Reconocemos su autoridad sobre nosotros en todos los asuntos de fe? ¿Creemos en el Dios Trino que nos enseña la palabra o en el de nuestra imaginación? ¿Creemos en el gran mediador que es Cristo porque fuera de Él no hay salvación? ¿Creemos que Dios hizo todas las cosas, que las gobierna con su mano y que llevará su plan redentor adelante hasta consumarlo? ¿Creemos en lo que Dios dice del hombre caído, necesitado de salvación, de nueva vida, o le atribuimos que Él es algo bueno? ¿Creemos en las gracias y bendiciones espirituales del nuevo pacto? ¿Creemos que Dios volverá y juzgará a todos los pueblos? ¿Creemos en un cielo nuevo y tierra nueva para el pueblo de Dios? Eso es lo que enseña la palabra y eso es lo que afirmamos en nuestra iglesia. Así es. Que Dios se glorifique en un pueblo que le conoce. Recuerde lo que dice Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Se requiere conocer, pero no solo conocer. Se requiere creer, pero no solo creer. Se requiere sostener, defender, cuidar y preservar la verdad de Dios en el mismo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar para este tiempecito y empezamos con preguntas y respuestas. Señor, nuevamente gracias, Señor. Hay tanto que aprender, Señor. Hay tanto que aprender. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a caminar en la verdad de tu palabra. Nuevamente gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano David. Señor, sigue usando, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En tus manos estamos, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tenemos